Bueno, capítulo 2 del libro de Sapag de proyectos de inversión. Economía, ¿qué es? Es una ciencia que busca asignar óptimamente los recursos que son limitados para obtener la mayor cantidad de bienes o servicios, pues las necesidades de los individuos son ilimitadas, ¿verdad? O sea, tenemos recursos que son limitados, podemos tener n, pero las necesidades son ilimitadas, son infinitas. Entonces el problema económico es ese, ¿no? Insumos limitados, necesidades ilimitadas. Entonces vamos con la explicación de conceptos básicos de economía. Bueno, básicamente está resumida los primeros ciclos de la carrera aquí. Entonces la demanda. Bien, tenemos un precio, una cantidad y tenemos la curva de demanda que tiene una pendiente negativa. Entonces, si nos encontramos en un punto, por ejemplo la cantidad demandada es, por ejemplo, 10, cuando el precio es 20, por ejemplo. Pero si el precio baja a 10, la cantidad demandada va a ser mayor, va a ser 20. Si el precio baja aún más, por ejemplo, a 5, la cantidad demandada va a ser 30. Esto para bienes normales, ¿ya? O sea, mientras más bajo el precio, más la gente busca comprar ese bien. Entonces, cualquier variación que sea aparte de estas variables, que sea P o Q, por ejemplo, los ingresos, si los ingresos de una familia aumentan, la demanda va a aumentar. Y acá tenemos el caso donde la demanda se desplaza a demanda 1. Entonces, si el precio se mantiene igual, pero los ingresos de las familias aumentan, no importa que el precio se siga manteniendo en 5, la gente va a consumir más de ese bien. Entonces, la restricción presupuestaria. Acá tenemos en un eje ambos bienes. Podemos ejemplificar dos bienes, el bien A y el bien B. Y tenemos una restricción presupuestaria que tiene una pendiente negativa. Entonces, si buscamos, por ejemplo, estamos en un punto como vamos a demandar, por ejemplo, del bien A 100 unidades, pero del bien B 5. Si queremos demandar más del bien B, por ejemplo, estamos en un punto por acá, debemos demandar menos del bien A. ¿Esto por qué? Porque tenemos unos ingresos que son limitados y esta recta con pendiente negativa grafica lo que son esos ingresos. Entonces, luego vamos a ver que en estos tres puntos van a haber curvas de indiferencia donde se van a graficar las utilidades. Mientras el punto esté más alejado de esta restricción, mayor es la utilidad, pero no se puede alcanzar esta utilidad porque no nos alcanza la plata que está ejemplificada o graficada con esta línea con pendiente negativa. Ya vamos a pasar con los rendimientos marginales decrecientes, que es un concepto clásico de economía que nos dice que mayor cantidad demandada o consumida, por ejemplo, de un bien como el chocolate, la utilidad va a ir decreciendo. O sea, consumimos un chocolate, estamos en este punto, la utilidad es 20, por así decirlo. En la cantidad número 2, la utilidad va a ser 30. En la cantidad consumida de 3 chocolates, la utilidad va a ser 50. Pero luego como que nos saciamos, nos empalagamos, por así decirlo, y la utilidad va a ser positiva, pero va a ser menor. Hasta que luego, si seguimos tirando la curva más allá, vamos a tener una utilidad que es negativa, o sea que está por debajo de este eje. Pero son casos muy raros, o sea, creo que por acá la gente ya deja de consumir ese bien. Ya, las curvas de indiferencia, que es lo que hemos explicado aquí, nos ejemplifica los niveles o los distintos niveles de utilidad que puede llegar a tener una persona al consumir dos bienes o un bien. En estos casos, para un mayor entendimiento, se grafican dos bienes, un bien A en el eje X y un bien Y en el eje de las abscisas. Entonces, mientras la curva de utilidad esté más alejada del origen, mejor, o más utilidad le brinda al individuo. Entonces acá tenemos, en esta parte, en este gráfico, tenemos graficadas las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria.
Mientras la curva de indiferencia esté más alejada del origen, nos brinda una mayor utilidad, pero esto es el punto óptimo porque tenemos una restricción presupuestaria, o sea, nuestros ingresos son limitados. Entonces, máximo podemos alcanzar la utilidad con subíndice 2, dada la restricción. Bien, acá entramos a un concepto un poco difícil, complicado, aunque si lo analizas bien no es tan complicado, pero para utilizarlo luego sí, que es la elasticidad precio. La elasticidad precio lo que nos quiere decir es cuánto varía la cantidad consumida o demandada cuando cambia el precio. Entonces, todos sabemos calcular variaciones porcentuales. O sea, por ejemplo, tenemos una variable X, una variable Y, donde X son los años, el año 1, el año 2, el año 3, y Y son variables, no sé, 10, 20, 30. Entonces la variación de 10 a 20 del año 1 a 2 se calcula así, ¿no? 20 sobre 10 menos 1. Esto nos va a dar el crecimiento que tuvo la variable Y del año 1 al 2. Entonces, explicado esto, la elasticidad es la variación porcentual en la cantidad demandada dado el cambio porcentual en el precio. Si la variación porcentual en la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual en el precio, entonces decimos que la demanda es elástica. ¿Y cómo hacemos para explicar esto de manera sencilla? Si por ejemplo vemos que el precio ha variado en una cantidad mínima, por ejemplo de 1 a 1.5, pero la cantidad demandada ha aumentado o ha decrecido porque el precio ha aumentado en 50 unidades, podemos decir que la demanda es muy elástica porque la variación porcentual en el precio ha sido muy baja, en este caso ha sido de 5%, pero la variación porcentual en la cantidad demandada ha sido de 50%. Entonces la elasticidad precio de la demanda es elástica. Entonces, cuando hablamos de una demanda inelástica, cuando la variación porcentual en el precio es mayor a la variación porcentual en la cantidad demandada. Por ejemplo, acá vemos que el precio ha aumentado de 1 a 2. Esto a simple vista es un aumento del 100%, pero la cantidad demandada ha caído solo en 10 unidades, lo que representa un 25%. Entonces, la demanda es inelástica porque la variación porcentual en el precio ha sido mucho, o porcentualmente hablando ha sido bastante, porque si hablamos de unidades, el precio solo ha aumentado en un sol, pero la cantidad demandada ha bajado en 10 unidades. Entonces no hablamos aquí de unidades, sino de porcentajes. Y finalmente la elasticidad unitaria, que es cuando la variación porcentual en el precio equivale o es 1 a 1 con la variación porcentual en la cantidad demandada. Luego insertamos un concepto de elasticidad de ingreso, que es lo mismo que la elasticidad precio, pero ahora hablamos de cómo varía la cantidad demandada cuando varía el precio, porcentualmente hablando. Entonces, esta fórmula de acá es básicamente lo que hemos explicado del cálculo de variaciones. O sea que está calculando acá la variación vamos a ver, del año final, por ejemplo, la variación de la variable x en el año 1 menos la variación de la variable x en el año 0 sobre el año 0, que es la cantidad demandada. Entonces con esto calculamos una variación. Esa es la forma básica de la que debemos partir. Ahora demanda elástica, cuando la elasticidad precio es mayor a 1 y cuando la elasticidad ingreso es mayor a 1. O sea que la cantidad demandada aumenta en mayor proporción cuando aumenta el ingreso. Cuando hablamos de bienes normales, demanda inelástica, cuando la elasticidad precio es menor a 1, o la elasticidad de ingreso está entre 0 y 1, y la elasticidad ingreso negativa, que es cuando la elasticidad de ingreso es menor a 0. Acá hablamos de bienes inferiores. ¿Por qué? Porque ha aumentado porcentualmente más los ingresos, pero la cantidad demandada no. O sea, es como que una familia antes percibía 1000, ahora percibe 10.000.
pero la variación en la cantidad demandada de un producto, no sé, los pasajes de bus, se ha incrementado de 10 a 20, o sea, no mucho. ¿Por qué? Porque son bien inferiores. En vez de estar usando buses, estamos usando taxis. Elasticidad cruzada, que es la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio de otro bien. Oferta es básicamente una curva con pendiente positiva cuando el precio de un bien está en 5, por ejemplo, la cantidad demandada está en 10, pero si el precio aumenta, esto le conviene al productor, pueda percibir mayores ingresos, porque finalmente los profits o los beneficios del productor son estos, o sea, el P por Q, el precio del bien por la cantidad menos los costos de producir determinado bien. Entonces, si aumenta el P, tiene más incentivos a producir más. Y bueno, la variación en la curva de oferta o los movimientos sobre que no son sobre la misma curva de oferta se dan por variables que no son ni la cantidad ni el precio. Equilibrio de mercado, que es este punto donde se intersectan la curva de oferta con la curva de demanda. Costo fijo medio, que son los costos totales sobre el Q. Esto es ya estandarizado. Los costos variables medios, que son los costos variables sobre la cantidad producida. Luego tenemos a los costos. Estos son los costos fijos, que son, valga la redundancia, fijos, independientemente del nivel de producción que tenga la empresa. Los costos son establecidos, y los variables que dependen o van incrementándose de acuerdo a incrementa la producción. Y los costos totales, que son los costos variables totales más los costos fijos totales. Bien, este es un gráfico que la verdad es un poco X, y la verdad que siempre se estudia, pero es un poco raro de entender, y mejor lo dejamos como un gráfico que de manera teórica lo deben tener presente, pero es un poco complicado de explicarlo, y la verdad en la práctica no lo utilizamos mucho. O si lo utilizamos va a ser de manera muy puntual, la verdad, sinceramente. Costos variables medios, costos medios totales y costo marginal. Bueno, hay que tener en claro los intersectos. Imperfecciones en el mercado. Bien, cuando hablamos de imperfecciones en el mercado hablamos de, por ejemplo, monopolios, que pueden ser colusiones, donde varias firmas acuerdan precios, y esto puede hacer que firmas que no pertenezcan a la colusión salgan del mercado. Los trusts, que son compra de acciones que hacen que se forme un grupo económico. Por ejemplo, hay 3 empresas o 4 o 5 empresas, y una que es grande compra acciones de las otras para mantener control sobre estas y que se forme un grupo económico. Y cualquier empresa que esté fuera del grupo económico va a estar en desventaja, pues. Los holdings, que es básicamente lo mismo que los trusts, solo que en los trusts hay un consejo común, que es un consejo que lidera a las demás empresas. Pero en los holdings hay una empresa que lidera a las otras. Es un poco confuso entender los trusts y los holdings, pero hay que minimizarlo a ver. En los trusts hay un consejo común, pero las empresas son independientes, ¿o no? Bueno, es un poco raro, pero hay que entenderlo como algo simple. Bueno, hay que simplificar los trusts y los holdings como un grupo de empresas que forman un grupo económico, o que forman un equipo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las acciones de todas las maneja un conjunto,
de personas reducido o una empresa en particular. Es algo así como las colusiones, pero es un poco desde el punto de vista legal más permisible, porque las colusiones no se pueden porque están penadas. Bueno, los consorcios, que son grupos de empresas del mismo rubro, pero aquí no se especifica si están trabajando juntas, pero se sobreentiende porque no pueden, no pueden competir en precios, aunque sí pueden competir, pero pertenecen, son como los clúster, ¿no? Pertenecen al mismo rubro y pueden concertar precios, pero aquí no hay nada ilegal. Y las franquicias, que son tipos de concesiones. Bueno, oligopolio, donde hay un pequeño número de firmas que pueden acordar precios mínimos y máximos. Un monopsonio, donde existe un solo comprador, pero varios proveedores. Esto se puede ejemplificar con los molinos. Por ejemplo, tenemos un molino de arroz y todos los agricultores llevan sus fanegas de arroz a ese molino para que se pueda pilar. Pero como solo hay un solo comprador, este puede definir el precio que se le va a pagar a estos múltiples agricultores en el mercado. Ese es un monopsonio, donde solo hay un único comprador. Oligopsonio, que es básicamente lo mismo, solo que vamos a poner que son dos molinos. Grupo pequeño de compradores y muchos vendedores. Estudios de mercado: sí, existen 4 tipos: el del proveedor, el del competidor, y el del distribuidor, y el del consumidor. El mercado del proyecto. Bueno, esto básicamente lo que se explica en este capítulo de Sapag son cosas que tienen sentido y que sin necesidad de leerlas uno puede darles forma. O sea, no es tan técnico esta parte del estudio de mercado. Bueno, en el del proveedor ya sabemos a quién se va a estudiar, el del competidor ya sabemos a quién se va a estudiar, el del distribuidor ya sabemos a quién se va a estudiar, el del consumidor ya sabemos a quién se va a estudiar. Bueno, si básicamente tenemos un proyecto, tenemos una empresa que nos va a proveer de los insumos para poder lanzar ese proyecto, pero a la vez esa empresa proveedora de nosotros va a proveer a nuestros competidores. Supongamos que nos provee a nosotros y a los competidores. Luego lo que prosigue es distribuir esos bienes y servicios que son parte del proyecto hacia el consumidor final, que es el cliente. Podemos elegir distribuirlo mediante un distribuidor o mediante nuestros propios medios. Bueno, el mercado proveedor, hay que tener en cuenta los diferentes aspectos, ¿no? El precio que nos ponen nuestros insumos, la disponibilidad. Puede ser que nosotros tengamos que sacar un proyecto de manera urgente, pero el proveedor dice: bueno, te voy a entregar la mercadería en unos 60 días, 120 días. Entonces la rotación de inventarios que necesitamos no está acorde a lo que nos brinda el proveedor. La calidad de insumos, la calidad es distinto a lo bueno. O sea, cuando vamos a lanzar un proyecto, lo que buscamos, bueno, depende, ¿no? Pero tenemos diferentes calidades. Tenemos calidades altas, medias y pobres, ¿no? Por así decirlo. Lo que buscan los inversionistas no siempre es ofrecer la mayor calidad posible del bien o servicio, sino lo que buscan es llegar a una calidad, no importa si es pobre, media o alta, pero que satisfaga lo que requiere el regulador. Por ejemplo, si nuestro proyecto es sacar una línea, no sé, de chocolates, no buscamos que el chocolate sea nutritivo o tenga una calidad alta, aunque es lo óptimo, pero lo que buscamos es que calce con lo que nos pide el regulador. O sea, que el porcentaje de toxicidad sea bajo,
eh, que el empaque tenga ciertas características, que se pongan los octógonos, ¿qué más puede ser? Diferentes características que nos exige el regulador, pero que no siempre buscan llegar a la más alta calidad. Entonces, eso. Hay que también tener en cuenta los beneficios o los medios de financiamiento que nos ofrece el proveedor. Bien, en el mercado competidor tenemos al directo y al no tradicional. El competidor directo es el que compite por precios, donde básicamente va a llegar a un punto donde va a poner el precio igual al costo marginal y sus beneficios van a ser cero. Ese escenario es un poco raro, pero puede existir. Incluso algunas firmas pueden poner un precio que sea inferior a los costos. ¿Para qué? Para tener beneficios incluso negativos y sacar a los empresarios competidores del mercado. En un mercado no tradicional se menciona en el libro de Sapag que se compite por un proveedor o un distribuidor. En el caso de que sean escasos, ¿verdad? Tenemos un distribuidor o un proveedor. Y, por ejemplo, en el caso de los proveedores y distribuidores, tienen una gama de clientes a los que ofrecen sus servicios. En esta competencia, si nosotros somos esta empresa, buscamos que este distribuidor y este proveedor nos ofrezcan beneficios distintos a estos, a los que les ofrecen nuestros competidores. Esto está penado porque se incurre en competencia desleal con estos competidores. Pero en la teoría existe y se puede dar. Y no quiere decir que porque está penado no se incurre en ese tipo de acciones. La verdad que sí, porque en la economía es lo óptimo hacer esto. Pero está penado y no se debería hacer. Si se estudian diferentes teorías, pertenecer a este tipo de colusiones o hacer este tipo de prácticas, en la teoría es lo óptimo, ¿verdad? Pero está sancionado y por eso existen los reguladores como Indecopi, como SUNAR, dice SBS, etcétera, para controlar estos tipos de imperfecciones del mercado. Bien, estados de un producto. Vamos a hablar del concepto ampliado del producto, que es un tema más marketero, por así decirlo. Tenemos al producto, de aquí surge todo. Es un producto genérico. Luego tenemos distintas características como diseño, calidad, marca, envase, que es como el valor agregado que se le da a este producto y lo que lo diferencia de la competencia. Y un campo, que es el que está acá, que se refiere al nivel de fidelización que se da cuando se ofrecen estos servicios, ¿no? Garantía, servicio postventa, tiempo de entrega o apoyo en la instalación. Variables a analizar para estudiar la competencia. Primero el tamaño. Cuántas sucursales tiene, si tiene almacenes, etc. El precio al que ofrece su producto para ver si es competitivo o para ver si podemos competir contra ellos. Si en el mercado en el que vamos a lanzar nuestro proyecto el precio del competidor es 10, nosotros tenemos que buscar al menos ofrecer el mismo precio o uno menor para poder ganar esa parte de la torta que les corresponde a ellos. La ubicación, si es estratégica, si está cerca a los proveedores o cerca a los distribuidores. Y el número de sucursales, que ya está en el tamaño, ¿no? Luego hablamos de la reputación de la marca, el nivel de capacitación de los trabajadores, edad de stakeholders. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene unos stakeholders, por ejemplo, de 80, 90, 60, 70 años, ya a veces la línea
la línea de sucesión no es buena. Puede que hayan sido buenas épocas, pero por ejemplo los hijos, por ejemplo 20, y se hacen cargo del negocio, a veces no lo hacen de la mejor manera y llevan a quiebra sus negocios. Tiempos de entrega también es clave estudiar ahí, calidad de servicio postventa e ingresos. El mercado distribuidor, que es parte importante de los costos. Vamos a ver a qué precio nos brinda el distribuidor sus bienes o sus insumos para abastecer nuestro inventario, porque de ahí surge el margen de ganancia que vamos a generar, ¿verdad? Si el distribuidor nos vende a 5 soles un bien y nosotros lo vendemos a 6, nuestro margen de ganancia es de esa unidad, ¿no? Pero si nos vende a 5.8 y lo vendemos a 6, ahí baja. Es algo obvio, pero es importante negociar las condiciones con el distribuidor. Y el mercado consumidor, donde hablamos de que el consumidor no es racional porque no siempre elige por el bien que tiene el menor precio, sino que a veces también se deja llevar por decisiones irracionales o emocionales. Y tiene un componente subjetivo fuerte. Bueno, acá se define el concepto de que consumidor es diferente a cliente. Cliente es el que compra el producto, pero consumidor es el que lo usa. Bueno, acá se habla del estudio de la demanda hotelera y de los diferentes tipos de segmentación que podemos hacer en ese mercado. Por ejemplo, un pasajero puede ser de negocios de trabajo, de vacaciones, de congresos o reuniones, de estudios, de deporte. Y dentro de esta segmentación podemos tener otra segmentación. Si es de negocios, puede ser de empresa pública, privada. De vacaciones, puede ser en familia, solo, grupo, amigos. Si es congresos académicos, empresariales, etc. Entonces, la estrategia va destinada a cada segmento. O sea, si vamos a elegir por ejemplo, la estrategia del proyecto va a tener que estar destinada a este segmento. Bueno, luego está la contrasegmentación, que agrupa segmentos en lugar de separarlos. O sea, podemos agrupar, por ejemplo, estos dos segmentos, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos simplificando los bienes o servicios del proyecto. Porque si se simplifican, van a abastecer o van a cubrir una mayor gama de necesidades. O sea, si tenemos una casita, pero que antes estaba destinada a satisfacer la necesidad de personas que hagan deporte y específicamente fútbol, o sea, esta tenía una canchita. Si queremos contrasegmentar, eliminamos esta cancha para que nuestra casita pueda satisfacer la necesidad de la mayor gama de segmentos posible y ya no solo de una en específico. Bien, finalmente vamos a hablar de las clasificaciones de la demanda. Bien, según la oportunidad, la demanda se divide en satisfecha e insatisfecha. Y cuando es satisfecha, se habla de saturada y no saturada. Saturada es cuando la demanda ya no va a crecer, y no saturada es cuando tiene posibilidad de crecer. Insatisfecha es cuando los clientes no pueden acceder a los bienes o servicios que necesitan dentro de su territorio y tienen que ir a otros mercados. Por ejemplo, que no haya un determinado bien en esta ciudad y tenga que ir a otra ciudad para comprar ese bien. Esa es una demanda insatisfecha. O sea, en el mercado no existe esa gama de bienes o servicios. Otro tipo de clasificación se hace según la necesidad, si es básica o suntuaria.
Si es básica, se refiere a los bienes o servicios que son esenciales para la subsistencia o que son comunes o commodities. Y suntuaria se refiere a los bienes o servicios que son de lujo o que no son necesarios por sí como para la subsistencia o satisfacción de necesidades básicas. Otra clasificación se da según la temporalidad. Si es continua, la demanda puede ser continua, cíclica o estacional. Cuando es continua tenemos una demanda clásica. Si es cíclica aumenta en periodos, disminuye en otros periodos, aumenta en periodos y disminuye. Y estacional es cuando va constante, pero durante un periodo aumenta y luego sigue siendo constante. Según su permanencia, se clasifica en flujo y stock. Esto es un concepto medio raro, pero importante, porque se habla de que hay productos, por ejemplo, innovadores, en donde en un periodo de tiempo la gente busca satisfacer o comprar esos productos que son novedosos, pero luego de un tiempo la demanda se estacionaliza, por así decirlo, o se, se mantiene constante. O sea, hay un periodo donde la demanda aumenta drásticamente, luego cae y luego mantiene su curso de incremento. Y la última clasificación sería según el destino. La demanda puede ser final o intermedia. Final cuando el bien o servicio llega al consumidor y se consume, e intermedia cuando sirve para fabricar otros bienes o servicios.